Tremenda maniobra, tremenda hazaña del canciller Marcelo Ebrard al lograr rescatar a Evo Morales, que ya estaba aprisionado en Bolivia. No lo dejaban salir, no dejaban salir al avión, que fue a rescatar a Evo Morales, y un intrépido piloto logró rescatarlo. Así que hoy, intrépido piloto de la Fuerza Aérea Mexicana ayuda a escapar a Evo Morales de Bolivia, el Top Gun mexicano. Esta es una información de última hora. Bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi diario. Si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. El día de hoy se da a conocer en la Manuela de la Mañana que el presidente Evo Morales estaba prácticamente como prisionero político en Bolivia. Esto después de darse a conocer que la Cancillería mexicana estaba yendo a recoger al presidente de Bolivia después de que haya aceptado el asilo político en México. Sin embargo, el piloto se vio atrapado en una serie de conflictos que tuvo que resolver, comandado por el canciller Marcelo Ebrard. Pero vamos a escuchar que sea el mismo Marcelo Ebrard que nos diga qué fue lo que pasó para lograr entender esta situación. Vamos a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que informe sobre el asilo al presidente Evo Morales. Con su permiso, señor presidente. Bueno, como ya ustedes tienen la información, el día de ayer recibimos la comunicación por parte de Evo Morales de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. Bien. A raíz de ello, se instruyó por parte del señor presidente que se trasladara una aeronave de nuestra Fuerza Aérea. Excelente. Para pasar literalmente a Bolivia por Evo Morales. Bueno, serían muchos los detalles, pero me voy a referir a los puntos principales. Los que usted Ha quiera, sido como canciller. un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. Adelante, En primer canciller. lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo. Y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día, se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Primer obstáculo con el que se enfrentó el Top Gun mexicano, este intrépido piloto que comandaba la nave que traería a tierra mexicana al presidente Evo Morales, fue la negativa de parte de Bolivia de aterrizar en su territorio. Vamos a seguir escuchando qué fue lo que narra el canciller Marcelo Ebrard. Se está poniendo muy interesante esta historia. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea Bien, fue canciller. el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, Uy. Interesantes declaraciones. Está insinuando políticamente Marcelo Ebrard que la derecha ha tomado posesión de Bolivia. Ya no gobierna nadie apegado al mandato de Evo Morales, y ahorita incluso el territorio aéreo, el espacio aéreo también ya está controlado por las fuerzas de la derecha en Bolivia. Sigamos escuchando. pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales, y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces,
eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B. Pero lo que menciona aquí el canciller Marcelo Ebrard es que una vez despegando de Lima no iban a tener el derecho de volver a aterrizar en este país, en el Perú, para recargar combustible, como señala, además de las situaciones tensas que ya estaban esperándolos en territorio boliviano. Adelante, canciller. Lo que conseguíamos es plan B. Se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. El peronismo. Y el canciller me dijo, no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción, y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que está, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. ¡Qué lío! Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso, llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces, eso prolongó todavía más. El general que viene a cargo de la aeronave es un agente excepcional. Estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea de México, siempre su profesionalismo impresionante, una sangre fría, fuera de serie, y también habilidad para poder dialogar con la contraparte en ese momento tan complicado, ¿no? Volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir, porque ya no nos iban a permitir salir. Como está mencionando el canciller Marcelo Ebrard, no iban a permitir salir el avión que trasladaba a Evo Morales, además de encontrarse con la negativa de diversos países para atravesar su espacio aéreo, hasta que encontró una luz de esperanza en el Paraguay, ofreciéndoles que podrían aterrizar en Asunción. Sigamos escuchando. Tensa la situación que vivió este piloto mexicano, que tuvo la diplomacia, la pericia de trasladar al presidente de Bolivia, Evo Morales, a tierra mexicana, el Top Gun mexicano. Ahora sí que por un milimétrico espacio se dio la salida. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir, bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo, sí estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador, para decir, oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas. Me dijo, sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar... maldita burocracia, y este nuevo gobierno ya tomado por la derecha en Bolivia, impidiendo el traslado por el espacio aéreo, ya ni siquiera aterrizar, por el espacio aéreo de Bolivia. Vamos a seguir escuchando al canciller. Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice, en La Paz, nos dice, si quieren, yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil. Y de ahí salir a Perú. Esa era la ruta. Y de Perú cruzar el espacio aéreo de Ecuador, ya no bajar en Guayaquil, y seguir hasta la Ciudad de México, porque la autonomía de ese avión son aproximadamente 11 horas de vuelo. Entonces, como teníamos ya recargado con combustible,
dijimos, pues ya no bajemos, porque está siendo muy complicado el permiso. Bueno, dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada, hora de México. Uy. Entonces, la última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto era de madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a agua. En estos momentos están en eso. Eso va a provocar otro retraso de aproximadamente un poco más de 1 hora, hasta donde tenemos información ahora vía la Fuerza Aérea. Ya ese vuelo, en su mayor parte, transcurrirá pues en aguas internacionales. Así que no esperaría yo más contratiempos. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones. Interesante las palabras que está diciendo el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México. Como menciona, se está esperando que se reciba a Evo Morales alrededor de las 11 de la mañana, hora del centro de México. Y felicitar a este piloto que tuvo la pericia de rescatar es la palabra que estamos utilizando, rescatar a Evo Morales de esta prisión en la que se convirtió su propio país, y que incluso los países de Latinoamérica empezaron a cerrar sus puertas a esta ayuda que México estaba promocionando. Vamos a ver cuáles van a ser las reacciones respecto a esto, y les invito a que vean un par de videos de nuestro catálogo, y en medio estamos con el botoncito de suscripción para que sigan siendo parte de la familia de Los Encabezados, y hasta dentro del próximo video.